Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Glorificado sea Dios. Quiero hablarles acerca del ocultismo y sus prácticas. Por supuesto, es una reseña o un resumen, porque ese es un tema de muchos días. Para poderlo dar en una hora hay que comprimir muchas cosas. Pero la idea es que usted tenga el conocimiento de las Escrituras, de lo que Dios habla acerca de esto y en contra de esto. La palabra que leímos nos presenta el pueblo que Dios ha levantado sobre la tierra, un pueblo diferente a todos los pueblos que están sobre este planeta. No le estoy hablando de una denominación, le estoy hablando de un pueblo especial. Israel ha sido el pueblo de Dios por promesas, por juramento divino, pero la iglesia ha sido el pueblo de Dios por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y ese pueblo tiene características claras. Y a ese pueblo el Señor le ha establecido normas, reglas, decretos, mandamientos que deben ser intraspasables, inalterables, porque es lo que norma ese pueblo que va a entrar al cielo. Aquí dice, eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Ese pueblo no es un pueblo contaminado ni mundanalizado, ni corrompido. Es un pueblo que debe vivir en santidad y debe proclamar la santificación continuamente en sus vidas. Jehová tu Dios te ha escogido. No es un pueblo cualquiera, es un pueblo escogido. Estamos leyendo Deuteronomio 7, verso 6. Es un pueblo escogido para hacerle un pueblo especial. No es cualquier pueblo, es un pueblo especial. Y note esto, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, esa es la posición divina, la postura de las sagradas escrituras de la palabra de Dios. Ese pueblo es un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay gente que sirve a Dios que nunca los vamos a conocer aquí personalmente, que están diseminados por toda la faz de la tierra, en caseríos, aldeas, pueblos, veredas, fincas, personas inclusive desconocidas por el mismo entorno donde viven, pero que sus nombres están escritos en el libro de la vida y son parte de ese pueblo especial que el Señor levantó para su gloria. Y que un día al sonar de la trompeta ese pueblo será transformado y los que hayan muerto en Cristo serán levantados en el momento
de sonar la trompeta, que será la traducción de la voz de Dios. Porque Dios hablará con voz de mando y con voz de trompeta. A su nombre sea la gloria. A ese pueblo, como ya dije, Dios le estableció parámetros, normas, reglas, decretos, mandamientos, y estableció que ese pueblo debe seguir una senda recta, sin sesgar la verdad para ninguna parte. Miremos el capítulo 18 de este mismo libro, y aquí están las especificaciones en cuanto al tema que estamos iniciando desarrollar. Estas especificaciones son muy claras. 18 de Deuteronomio, verso 9 en adelante. La palabra dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortrílego, ni hechicero. Detengámonos ahí. Vamos a leer otros versículos, pero vamos haciendo una aclaración de estas cosas tan importantes. El Señor le dice a ese pueblo especial, cuando entres a la tierra prometida que el Señor había jurado que le daría a su pueblo. Cuando entres a la tierra, va a encontrar los residuos de aquellas naciones, porque se tenían que enfrentar para poseer la tierra, sacar aquel pueblo pagano, abominable delante de Dios. Tenían que pelear las batallas literalmente. Hoy peleamos con armas espirituales, pero en ese tiempo eran armas físicas, naturales, que tenían que enfrentarse y quitarles el territorio, porque ese territorio pertenecía a ese pueblo. Y se peleó y se conquistó el territorio a espada, a sacrificio y a riesgo de su propia vida. Y mire, les está diciendo: cuando entren a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Nosotros estamos en el mundo y el Señor dijo: esos están en el mundo, pero no son del mundo. Usted y yo no debemos aprender a hacer lo que hacen los pueblos paganos, las abominaciones que hacen las naciones paganas en el mundo que vivimos. No podemos aprender nada, ni tenemos nada que aprender. Y le digo una cosa: no tenemos nada que codiciar. Nada. Usted tiene las más grandes bendiciones, como la palabra dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición no añade tristeza. Y mire, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Alabado sea el Señor. También dice el verso 10:
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego. Y parece eso extraño, pero en los cultos satánicos siempre se ha comprobado que hay muchos sacrificios humanos, que se desaparecen niños, especialmente para las fechas o las celebraciones de esa fiesta satánica, el Halloween. En muchos lugares de la tierra, no solamente niños se desaparecen perros, gatos, gallinas, porque los sacrifican, porque eso le agrada a Satanás y él quiere imitar el sacrificio de Cristo, quiere imitarlo. Que el Señor lo reprenda. No sea hallado quien haga pasar a su hijo por el fuego, porque los quemaban, los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel, quemaban a los hijos, sacrificándoselos a los ídolos que adoraban y a los ídolos que servían, a los dioses que adoraban. También dice el verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y esto es muy importante, porque eso es lo que me ha dirigido el Señor para hablar estas cosas. No se ha hallado nadie que tenga relación, comunicación, comunión con el ocultismo. Ocultismo se define como algo oculto, clandestino, escondido, secreto, y que es algo que tiene que ver con espíritus de engaño, de mentira. Nadie debiera, teniendo el conocimiento de Dios, tener relación, comunicación o comunión con todas las ramificaciones del espiritismo, del ocultismo, del satanismo, de la brujería, hechicería, etc. Nadie. Debemos tener una línea clara, radical, desde arriba a abajo. Somos un pueblo diferente, comprado con la sangre de Cristo, el Señor. Aleluya. El verso 12 dice, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Ya hemos visto esta palabra abominación. Y quiero que miremos la definición de esta palabra. Abominable es detestable, odioso, aborrecible, condenable. La obra maligna de pretender consultar muertos se llama nigromancia. Y esto es la práctica de evocar supuestos espíritus de muertos. Lo vamos a ver por la palabra. Estamos viendo acá el verso 12, que es una abominación con el Dios Altísimo, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, escuche bien, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. O sea que la ira de Dios vino contra esa gente por causa de la idolatría, del espiritismo en todas sus ramificaciones demoníacas. Porque apartan en su totalidad el corazón, el alma, la mente del hombre
de la presencia de Dios y vuelven a la persona falsa y mentirosa. No puede haber un brujo verdadero, un hechicero. Son mentirosos, igual que su padre, el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Cuál es la condición y las reglas que el Señor establece? El verso 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. No puede ser cualquier cosa. Por eso el pueblo de Dios, aunque nos digan extremistas, legalistas y lo que le dé la gana al diablo decir, pero hay un pueblo en la tierra que no puede ser igual que todos. Es un pueblo diferente a los demás. Para Satanás el propósito es que todos los cristianos evangélicos seamos medidos por la misma medida y seamos la misma cosa. No lo va a lograr, porque en la tierra Dios no se quedará sin testimonio. Siempre habrá un pueblo que levantará la bandera de la verdad. Siempre. Ese pueblo va a ser levantado al cielo. Ese pueblo estará siendo el testigo presencial, el vocero de Cristo en la tierra. El verso 14 dice: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, ¿a quién se refiere? A su pueblo. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Si usted se considera pueblo de Dios, tiene que tener un cuidado especial en estas cosas. A Dios sea la gloria. Y hermano, hay muchas prácticas peligrosas, muchas prácticas, inclusive la unión, que es una cosa sencilla y que casi no se habla de eso, pero la unión entre un cristiano, por supuesto que un cristiano mediocre o medio cocinar, porque un cristiano genuino nunca se va a unir con una pecadora, con una inconversa. Y una cristiana genuina nunca va a buscar a un pecador, a un borracho, a un drogadicto, a un asaltante para hacerlo su marido. Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Pero lo que quiero decirle de paso es que cuando se hace esa violación de la palabra y del límite, del lindero, eso es como cuando alguien va a construir una casa y dice: a mí qué me importa, yo voy a meterme 2 metros para allá en el terreno de otro. Allí va a haber un pleito hasta de muerte, de juzgados, de abogados, de un relajo tremendo, porque el afectado se va a defender, y se va a defender con lo que tenga, pero no se va a dejar quitar un trozo de casa. Pues cuando se violenta la palabra de Dios y el creyente echa mano de una mujer pecadora para hacerla su mujer, o por hacerla su novia, o para convivir con ella, o casarse con ella, que es el último extremo. Allí se estableció un camino para el ocultismo, para las cosas ocultas, para que el diablo trabaje. Y muchos de estos creyentes flojos, cobardes, apáticos, que se han enredado, sean hombres o mujeres, se han enredado con inconversos, con pecadores,
esos pecadores le pueden hacer brujería, hechicería, satanismo a ese medio creyente. Porque déjeme decirle que a un cristiano genuino ningún demonio se le puede meter. Dele gloria a Dios. Ningún demonio se le puede meter, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Y el demonio lo conoce, sabe, y no puede penetrar allí. Pero a un creyente enredado en el mundo, en las cosas que sean, sí tiene el camino abierto y la puerta abierta para que un diablo se le meta, un espíritu inmundo lo tome. Y puede ser un espíritu de lujuria, de lascivia, de andar buscando hombres por todas partes o mujeres por todas partes, porque le abrió la puerta. Y entonces hay muchos creyentes que han entablado esas amistades y esos compromisos con pecadores, que en esa línea del pecador ha venido la brujería, la hechicería. Y hay creyentes con el conocimiento de Dios que no pueden soltar de la fulana o del fulano, y les dicen y hasta les golpean cuando son hijos de familia, los echan de la casa y hacen de todo, pero el tipo no se puede soltar, porque el instrumento del mal le trabajó a través de brujería, espiritismo, hechicería, y lo ató. Tenemos que tener un cuidado especial y marcar una diferencia y marcar una línea, aún en la forma de vestirse. Usted ve que hay hombres y mujeres que les gusta vestirse de negro, desde la moña que se pone la dama en la cabeza negra, la blusa negra, todo lo que se puso negro. Un bulto negro. Y eso es una puerta que se abre, porque esas son las prácticas del ocultismo, del satanismo. No va a haber un satanista vestido de otros colores que de negro. ¿Cómo yo voy a imitar a un hijo de las tinieblas para yo vestirme? Yo tengo que vestir como los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y usted tiene un traje negro completamente, pero ni en el cementerio, porque nosotros, los cristianos, no nos podemos vestir, no nos debemos vestir de luto, nunca. La palabra no nos autoriza. La palabra dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles otros? Los que no son del pueblo de Dios. La persona, se muere un creyente, se va para el cielo, pero los otros que están alrededor del cajón están vestidos con vestiduras que el mundo usa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Y tienen que vestirse de esa manera. Pero no solamente eso, es una práctica. Existen muchísimas. Como por ejemplo ponerse una manilla en la muñeca, en la oreja, un collar que está embrujado, que fue donde un brujo se lo vendió, y entonces se lo pone allí, supuestamente para la suerte, para que no le hagan daño, para que nadie lo robe, para que nadie lo traicione. No, lo que se puso fue el diablo encima.
Mujeres que le ponen a los niños pequeños para que nadie les haga una mirada que popularmente, comúnmente se llama, para que no le hagan ojo, dice. Todas esas son prácticas y son líneas, ramificaciones del espiritismo, del ocultismo, de cosas que se hacen ocultas. De allí va la viejita con sus collares embrujados y con la cruz de Caravaca puesta. Señor, reprenda a Satanás. Con una cruz volteada para abajo, la cruz del satanismo, y la compran y se la llevan y la pagan lo que sea, pero ahí está la conexión. Mire, hermano, lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, necesita para entrar en la vida de alguien es una conexión. Si usted es cristiano, el enemigo anda alrededor buscando. ¿Por qué no le pega de frente? Porque no puede. Porque la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso quiere decir, hágale oposición. ¿De qué manera le va a hacer oposición al enemigo? Orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, leyendo la palabra, asistiendo al templo, buscando a Dios. Eso es oposición a las tinieblas. Pero cuando no existe eso, entonces la persona está vacía. Como dice la Escritura, que cuando un demonio sale, un espíritu va y ronda por diferentes lugares desiertos y después regresa a ver su casa, la vida de la persona de donde salió. Y cuando viene y la encuentra desocupada porque no hay nada de Dios, y va y llama a otros 7 peores y vienen y toman posesión de esa persona. Lo que el enemigo necesita es una conexión. Y por eso, hermano, es sorprendente, pero electrónicamente se está hablando en el tiempo que vivimos de conexiones y de comunicaciones electrónicas por sistemas electrónicos con muertos, entre comillas. El muerto nada sabe. Lo que el diablo quiere es una conexión. Y le puede decir: ¿a quién está buscando? Es que necesito hablar con mi hijo que hace 5 años partió de la tierra. ¿Necesita hablar? Yo le hago la conexión, le dice el instrumento del diablo. Y electrónicamente le pone a hablar a un demonio con la misma voz que tenía el hijo. Y si quiere apariencia, hasta le hace una llamada, una videollamada. Y cuando la persona que está evocando espíritus del infierno ve la apariencia de aquel, cae postrado o dice: esta es una realidad. Acabo de hablar con mi tío, con mi hijo, con mi mamá, que hace 10 años se murió, y ahora hay un sistema de conectarse a los muertos, entre comillas. Lo que el enemigo está esperando es una conexión. ¿Quién quiere traspasar la línea y hablar con espíritus de muertos? Quien le va a salir no es el espíritu del muerto, quien le va a salir es el demonio para hablar con esa persona y para enredarlo, porque después de tener una entrevista de esa magnitud, ya queda poseído de demonios. Estamos rodeados, hermano, de cosas terribles en la tierra. La sangre de Cristo tiene poder, pero también hay otros sistemas como aquella tabla que llaman la Ouija, que cuántos
pecadores que se han puesto a jugar eso. Se les ha manifestado el enemigo y han caído poseídos. Hace un par de años, hace poco, oímos una noticia por allá en un pueblo de un país que prácticamente se endemonió casi toda la población porque estaban allí evocando espíritus de muertos y haciendo un montón de cosas, y empezaron como un enjambre de demonios y poseyeron policías, soldados poseídos del diablo, revolcándose en la calle, en las plenas vías, hasta que mandaron por allá a buscar a unos pastores en avión para llevarlos a hacerle frente a esa plaga de demonios. Poder en la sangre de Cristo. Pero también algunos dicen que no les va bien en los negocios, que no les va bien en el amor, que la mujer los dejó, que el marido la dejó, y que esto y aquello, que le está haciendo trampa, y entonces van a buscar a los chamanes y usan ramas de árboles especiales. El diablo es así de asqueroso. Usted sabe que a nuestro líder nacional aquí, nuestro líder presidencial, le echaron su chilcada allá en México. ¿Lo vio? Eso no es otra cosa. Bregando las fuerzas del mal a penetrar a través de alguien. Y entonces le dice el brujo: ah, no, a usted le falta es una limpia. Una limpia. Eso está mal aplicado. Lo que le falta es una ensuciada. Lo que le falta es plagarlo de las fuerzas ocultas del mal para que le vaya bien, pero jamás le irá bien. Podrá escapar un día, 2 días, un año, lo que sea, pero va a caer en esas garras de las cuales será casi imposible soltarse después de conocer a Dios. Un brujo puede convertirse a Cristo porque nunca conoció a Evangelio antes de ser brujo, un hechicero. Pero un creyente, después de conocer a Cristo, qué difícil si se enreda en esas cosas. Y algunos que dudan de su marido, que saber con quién anda por allá, que dudan de su mujer, y el diablo les dice: fácil, eso es fácil. Allá hay un centro de espiritismo, de brujería, vaya, consulte, y allá el brujo le va a decir. Y como el brujo es mentiroso y ya sabe a qué va, entonces le dice: sí, anda con una, está pasada de libras, le dice. Está pasada de libras. O anda con uno, algo barrigón, le dice el brujo, mentiroso. Y el hombre queda creyendo y queda atado. Porque solo de entrar a ese lugar, yo les conté en una ocasión que había un miembro en una iglesia que se dedicaba a la fotografía. Y entonces donde lo llamaban, él iba a sacar fotos. Y lo llamaron a una sesión de espiritismo para que sacara fotos porque necesitaban hacer una revista. Y cuando el hombre se entró allí a sacar fotos, ya no salió de allí. El demonio tomó posesión de él y era cristiano. Pero ¿qué estaba haciendo metido allí?
Esos no son lugares para entrar los cristianos, porque es la casa de Satanás. El Señor lo reprenda. Y salió el hombre y se acostó en la carrilera del tren por donde iba a pasar un tren. O sea que el diablo lo sacó de allí para matarlo allá afuera. Nadie puede estar jugando con eso. Estas dos líneas, la luz y las tinieblas, no tienen compatibilidad ni pueden encontrarse. Las tinieblas saben que no pueden traspasar. La vida de un verdadero cristiano está cubierta de la luz y de la presencia del Dios Altísimo, y la sangre de Cristo está sobre él. Eso lo sabe el infierno. Y a esa casa no entra. A esa vida no entra. Donde vive esa persona no llega. Porque sabe que va a salir reprendido en el nombre de Jesús. Pues también la otra parte nada tiene que ir a hacer, a buscar lo que no se le ha perdido. A Dios sea la gloria. Mire, hermano, hay mucho que decir de esto. Alabado sea Dios. Pretender hablar con los muertos. Quien le va a responder no es el muerto. Quien le va a responder es el espíritu de Satanás. Los cementerios indudablemente están plagados de demonios. Cualquiera que sea. Allí está la muerte. Allí está plagado de demonios. Todos los endemoniados, poseídos por muchas legiones, cuando el ministerio del Señor, eso, su nido, su cama, su habitación eran los cementerios. Porque allí tienen quietud, porque allí están las legiones de demonios. Y por eso es que los brujos y hechiceros y todos esos dedicados al ocultismo van a buscar tierra de cementerio para echarle a través de las magias a la gente para destruirla. Por eso lo sacan de allí de los cementerios. Entonces, quien le responde cuando está buscando la comunión y la comunicación con un muerto, quien le responde es el demonio. Es como cuando usted está haciendo una llamada y tiene el número de la persona y dice, aló, hablo con fulano, y otro le dice, está equivocado. Y si le sale una voz rara, cuelga de una vez. Qué raro, que así no habla el hermano, así no habla la señora. Todo intento de comunicarse con los muertos se va a encontrar con espíritus inmundos que van a tratar de mantener la comunicación. Me adelanto para que miremos en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, dice la palabra en el verso 5 y 6. Capítulo 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. La persona que muere, que se va de la tierra, que muere físicamente, ya no tiene más parte de lo que se hace aquí debajo del sol. Y entonces, ¿quién le va a contestar? Le va a contestar el espíritu maligno,
esa fue la experiencia que en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 28, verso 7, dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Escuche este engaño. Pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Me detengo un momento. En primer lugar, el mismo Saúl había combatido los brujos, los hechiceros, el ocultismo. El que encontraba que era brujo era cadáver listo. Barrió con todos. Sin embargo, está hablándole a sus allegados, a sus siervos, y sus siervos sabían de una bruja que vivía en Endor. ¿Usted nota algo ahí? Que esa gente le costaba un verdadero triunfo sacar la idolatría, la hechicería del corazón. Ellos sabían dónde estaba. Él no sabía, porque según él todos habían muerto. Pero lo segundo es que está tratando de consultar a Dios a través del diablo. Es una contradicción total. Total. Porque Dios no tiene comunión con las tinieblas, con Satanás. El Señor lo reprenda. Sin embargo, cuando sus sirvientes le dijeron que había una mujer en Endor que tenía espíritu de adivinación, se disfrazó, dice el verso 8, Saúl, y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, me haga subir a quien yo dijere. He aquí tú sabes, dice la bruja, lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: haz venir a Samuel. ¿Por qué estaba llamando a Samuel? Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Le dice: tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo: no temas, no tengas miedo. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Eso era falso. Él dijo: ¿cuál es su forma? Y le respondió: un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Ella conocía en persona quién era él. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando su rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? El cual respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y escuche: y Dios se ha apartado de mí. Dios se ha apartado de mí y no me responde. No me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Qué terrible, hermano.
Mire, Dios no le respondía ni por profetas, ni por sueños, ni por señales, ni por nada. Dios no quería hablar con ese instrumento que se había vuelto un instrumento del diablo, lleno de odio, de maldiciones, yendo detrás de David para matarlo. Lo perseguía con un odio terrible y Dios se apartó de él. No era cierto que él era el profeta. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová? Escuches, el mismo demonio le está diciendo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Hermano, qué tremendo, porque el diablo sabe si Dios está con usted o no está con usted. El diablo lo sabe, que el Señor lo reprenda. Y es bueno que lo sepa, que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Es bueno que lo sepa. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a un compañero, a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, porque era grande. Y tuvo gran temor por las palabras supuestas de Samuel y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no habían comido pan. Y ahí sigue diciendo muchas cosas, pero lo importante de esto es cómo se establece la comunicación y la comunión con el reino espiritual del infierno. Los demonios están a la disposición. Y más se tarda de alguien descarriarse que el diablo decir: eres nuestro. Eres nuestro. Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Y no solamente el enemigo se apropia del momento, del presente, se apropia del futuro de la persona. Porque le está diciendo: hoy, mañana, cuando caigas, vas a estar con nosotros. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Por eso el Señor Dios nuestro advierte y prohíbe este tipo de comunicación con espíritus malignos en todas sus ramificaciones y sus prácticas. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra de la evocación: el que evocare espíritus de muertos. Es una palabra del latín que se pronuncia como evocare. Se traduce como llamar o convocar a espíritus de muertos. Y ya vimos que en Eclesiastés 9, 5 y 6 habla que los muertos nada saben y que no tienen más paga ni memoria de lo que se hace aquí bajo el cielo, bajo el sol. Estas tradiciones son milenarias, hermano.
de pueblos paganos, incluyendo a Israel, cuando se ha apartado de Dios, se ha vuelto un pueblo pagano. Porque muchas veces Dios los entregó a su propio pueblo en las garras de enemigos por años, que los despojaron, los destruyeron, los arruinaron. Y luego que clamaban a Dios, Dios tenía misericordia, se volvían según el líder que tuvieran. Porque es muy importante cuando nosotros tenemos líderes que nos enseñan el camino, aunque nos duela. No sé a cuántos de ustedes les ha dolido aquí la palabra, pero no se la vamos a quitar de encima. ¿Por qué? Porque el interés de Dios es que usted entre al reino de los cielos un día, que sea instruido, capacitado, enseñado, aunque le duela. Poder en la sangre de Cristo. Entonces Israel se paganizaba cuando le daba las espaldas al verdadero Dios. Iban detrás de los ídolos, iban detrás de brujos, de hechiceros, de satanistas, de espiritistas. No les importaba. Pero también se practican otras cosas raras, que son prácticas ancestrales, algunas milenarias, como las que estamos viendo, la que el Señor advertía a Israel. Hermanos, esos son miles de años atrás. Pero también estos pueblos en los que vivimos nosotros, pueblos paganos, con costumbres paganas, apoyadas y enseñadas por la religión romana. Eso no es un secreto. Y la gente se ha hundido en eso, que le aparece una virgen, que le aparece un santo en un pan grande, que ya no se lo puede comer porque está comiendo el fulano, que le aparece en una piedra, que le aparece en un río, que le aparece. Falsedad y espiritismo. Pero aparte de eso, hermano, lo triste es que muchos creyentes evangélicos no cesan de los lunes estar en los cementerios llevando ramos y flores y llevándole, si era borracho el que se murió, la botella de aguardiente o de cerveza para que el muerto salga y se la beba. Por eso el sepulturero ya no trabaja de borracho todo el tiempo, esperando que el muerto salga. Le llevan agua en vasos para, supuestamente la tradición dice que para refrescar la situación de su vida. Pues un cristiano no necesita que le lleven agua después de muerto, porque entró en la paz, el gozo del Señor, y no está ambulando en ninguna parte. O está en el paraíso eterno, o está ya en la presencia de Satanás, si no se convirtió de verdad a Cristo. Pero ese cuento que anda por ahí andan los demonios, pero los muertos no. Pero también esas prácticas, que si le gustaba mucho la carne de cerdo, pues allí le llevan los lunes para que el muerto salga y coma. Según ellos, según estas tradiciones, los muertos van a salir de su tumba a comer y se vuelven a esconder. No solamente son tontadas, sino enseñanzas para bobos, porque eso no es real. Botellas de licor
recientemente, ustedes vieron en las noticias cómo corría por ahí, llevándole paquetes de café porque le gustaba mucho el café. Así fuera por broma, con el diablo no se juega. Y son ramas y venas del espiritismo que se puede empezar a meter dentro de una iglesia, de una organización. Algunos muertos les llevan café a sus tumbas porque les gustaba mucho el café. A otros les llevan útiles de aseo personal para que el muerto salga y se eche perfume, se bañe. Unas cosas terribles, hermano. Otros que también vimos en las redes por ahí y que es una práctica del ocultismo, es escribirle cartas al muerto. Ustedes vieron cómo circulaba por ahí también. De uno de los principales escribiéndole cartas al muerto, diciéndole que siguen siendo amigos. Esa es una práctica ocultista, escribir cartas a los muertos. Pero también escribir y grabar canciones. Y tengo el título por lo menos de unos 2. Hay muchos. Para que usted lo investigue. Le doy el título, se lo quiere anotar. Estos cantos, por ejemplo, Guardián de mi corazón. Esa canción es un supuesto himno, pero es espiritismo total. Y ese habla que va a penetrar el cuchillo sobre los gusanos que le atormentan. Y la Biblia dice que los que se pierden, su gusano no morirá ni el fuego se apagará. Y esta supuesta artista, escribiéndole a Satanás y haciéndole ese canto, en su canción dice que desea el calor de la puerta del infierno. Y es un himno. Que hay gente, y especialmente los jóvenes, oyen todas esas cosas y dicen, y hasta empiezan a sacudirse. ¿Cómo no se van a sacudir? Si está hablando de los demonios que están allí. Pero hay otra canción que también es muy popular, se hizo popular, y que yo la escuché en varias radios supuestas cristianas, que se titula No llores por mí. Y esa canción es un tipo de diálogo entre el vivo y el muerto. Y eso es lo que Satanás espera, que alguien que está en la tierra pretenda comunicarse con aquel y él le hace la conexión. Y lo deja trabado y lo pone del lado de él. Entonces en ese canto, el vivo está cantándole a alguien que murió, y el que murió supuestamente en el cielo le dice: ya no llores por mí, yo estoy aquí en un lugar especial. Los muertos no pueden hablar con los vivos. Todo eso es espiritismo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Me estoy adelantando, hermano, porque el tiempo, pero miremos lo que está escrito en Levítico. A ver, Levíticos 20,
Glorificado sea Dios. Poder en el nombre de Jesús. Eso quiere decir, hermano, que aún los cantos que usted escuche, mire a ver en qué están basados. Hay cantos que usted no sabe ni qué es lo que dicen, una gritería y una cosa que no se sabe. Y en eso va el mensaje subliminal, va el veneno por dentro. Y es peligroso a la persona que está oyendo. Hay muchos muchachos que se ponen audífonos y se ponen a escuchar música por allá de ese tipo de cantantes. Como decían unos de aquellos que nosotros no tenemos enemigos, nos tienen como enemigos. Usted y yo no podemos tener de enemigo a nadie. El corazón debe estar limpio y libre. Pero aquellos que nos tienen como enemigos, esos pueden hablar lo que les dé la gana y maldecirnos las veces que quieran. Cada maldición que nos lancen es una bendición para nosotros. Yo no sé si usted está en victoria, pero yo estoy en victoria, hermano. De varios lugares que me escriben, hermano, ¿y cómo está? Y queremos saber la condición de ustedes. Mire, no sé cómo esté usted, le digo, pero nosotros aquí en Guatemala estamos en una continua victoria. Y así de un solo hay que lanzarle al enemigo para callarle la trompa que tiene. La sangre de Cristo tiene poder. Pero sabe que entre esas maldiciones, algunos dicen, no oigan esa música que canta ese hombre Álvaro Garavito, porque dan ganas de vomitar. Pues si tiene el diablo adentro, cuando escuche estos cantos, se le va a rebotar el demonio. Sí, Señor. Porque cuando el demonio oye o siente la presencia de Dios, si está metido dentro de la vida de alguien, empieza a rebotarse. Poder en la sangre de Cristo. Mire lo que dice Levítico 20, 27. 27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El que intente evocar, llamar un espíritu de muerto, como el Dios Altísimo sabe que el muerto ya no habla, quien va a hablar por el muerto es el demonio. Entonces, esas personas que encontraban evocando espíritus de muertos, los mataban a pedradas y limpiaban la tierra de esa manera. La palabra dice en primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 1, dice primera carta a Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabe que cada persona, primera Timoteo 4:1, cada persona que le pone oído, anótelo si no lo puede buscar, por eso hay que tener un lápiz ahí listo. Cada persona que le pone oído a un espíritu inmundo, sea a través de la música como estamos viendo, sea a través
de cuestiones que parecen, que aparentemente no son nada dañinas. Le vendo esto es para que se proteja, para que los ladrones no lo asalten. Mentiroso, hechicero. Señor lo reprenda. Nosotros no tenemos necesidad de esas cosas. La sangre de Cristo está sobre nosotros. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no guarda su casa, menos la va a guardar un demonio. Señor los reprenda. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a ver cómo hacen los de las comunicaciones, pero me tengo que alargar unos minutos más. Gloria al Señor. Pero quiero dejar este mensaje en su corazón. Dice la palabra, hermano, esta práctica de consultar muertos se llama nigromancia. Y esa consulta equivocada, porque la Escritura dice en Lucas 16:26, Lucas 16:26, si no lo puede buscar, anótelo y escuche. Dice: además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y aquí está hablando de la muerte de Lázaro y la muerte de un rico, que el rico fue sepultado y desde el infierno levantó los ojos y pedía al que conocía a él. Al único que conocía era Abraham, el nombre de Abraham. Él no sabía que había un Dios en los cielos. Y desde allá: Padre Abraham, envíe a Lázaro que moje la punta de mi lengua con agua y me refresque en esta llama, porque estoy atormentado. Por eso le llevan vasos de agua a los cementerios. Por eso tan pronto cae alguien muerto por ahí en la calle, lo primero que aparece es una cruz y un vaso de agua. Porque la gente piensa y tienen conocimiento que se fue al infierno. Y entonces hay que refrescarlo de alguna manera. Pero mire, Abraham le respondió: a los profetas tienen, óiganlos. Además de eso, usted quiere que pasen de aquí a llevarle agua. Hay una gran sima que los de aquí no pueden pasar para allá y los de allá no pueden pasar para acá. Y esa es la realidad. Después que murió, ya no tiene acceso ni comunicación con nadie. Por eso hay que prepararse y asegurarse para qué lugar se va. Ese es otro título de otra canción de esas demoníacas llamadas himnos, que dice: te estoy cantando porque no sé para qué lugar cogió. Qué cosa más diabólica, hermano. Si no corre, te voy a alcanzar. Esas cosas son peligrosas. Pero mire, también Dios, aparte de esa cima, Dios no es un Dios de muertos. El capítulo 20 de este mismo libro de Lucas, verso 38, dice: porque Dios es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Y Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19, dice la palabra, 10:19 de Primera de Corintios: glorificado sea Dios,
¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lo que los pecadores sacrifican y los cultos que hacen a los ídolos es a los demonios. Los demonios son los que reciben la gloria. Una estatua de cemento no va a recibir la gloria. Detrás de esa estatua hay espíritus inmundos que atan las personas, hermano, y uno se queda espantado de ver abogados, doctores en leyes, doctores en medicina, científicos, grandes personajes en lo social, en lo académico, cargando momias en las calles. ¿De qué manera los espíritus inmundos atan esas mentes, atan esas almas, atan esos corazones? Y aunque les hablen del evangelio, refutan, rechazan, le dan la espalda, maldicen y son capaces de matar a alguien que le hable de Dios para sacarlos de esa condición. La palabra dice que el Dios de este siglo, Satanás, entenebreció la mente y el corazón de los pecadores para que no les resplandezca la luz del evangelio y se conviertan de las tinieblas a la luz. El pecador que me escucha, amigo, si usted no tiene a Cristo en el corazón, necesita convertirse, necesita salir de las tinieblas y pasar a la luz admirable. Que Dios nos bendiga y nos ayude, hermano, y que podamos realmente servir a Dios, servir a su palabra, a su obra, y que Dios nos libre de toda contaminación de carne y de espíritu. Que Dios nos libre de todo contacto con espíritus inmundos. La sangre de Cristo tiene poder. Póngase de pie y cualquier ruido que usted escuche en su casa, cualquier cosa rara, ponga las manos sobre las paredes, reprenda el poder del infierno, porque hay poder en la sangre de Cristo.